Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Bienvenido a esta introducción a la gramática. Estamos ahora en la quinta clase y estamos contentos que estés. Gracias por estar y vamos a comenzar con una palabra de oración pidiendo a Dios que nos ayude a seguir un paso más en nuestro entendimiento de la gramática castellana. Padre, gracias por este nuevo día. Gracias por cada alumno, cada persona que está escuchando en este momento, por estas grabaciones. Pedimos tu bendición sobre él, sobre ella, sobre quizás grupos que están viendo estos cursos. Padre, confesamos que si tú nos ayudas, estamos bien. Pero si no, estamos perdidos. Confesamos nuestra fe en el Señor Jesús, en su obra, en la cruz, su resurrección, y Él es Señor. Y Padre, pedimos que nos mantengas, que nos guardes en esa fe, en nuestro andar contigo. Y ahora también reconocemos que si no nos ayudas en este esfuerzo, entonces tampoco no podemos seguir adelante. Precisamos tu ayuda. Pedimos que nos llenes de tu espíritu, que estemos sumisos a su voluntad y que uses estas pequeñas clases para ayudarnos a avanzar un poco más en nuestro entendimiento de tu palabra, y no solo para conocer tu palabra, sino para conocerte a ti y ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y es en su nombre que pedimos esto. Amén. Estamos comenzando y estas clases son un comienzo nomás, una introducción a la gramática. Y hemos visto en las clases anteriores la necesidad del estudio de la gramática, la importancia, también el hecho de que es posible. Podemos quizás no llegar a ser expertos en la gramática, pero sí podemos avanzar, mejorar nuestro entendimiento de la gramática con el fin de conocer mejor la palabra de Dios y ser transformados a la imagen de Jesús. Comenzamos a ver el hecho de que las palabras en sí muestran ciertos cambios en diferentes contextos. Y sobre todo marcamos la importancia, la necesidad de estar observando detalles en el texto, observando esos cambios en las palabras mismas, las palabras en sí. Esos cambios a veces nos pueden ayudar a interpretar lo que está diciendo Dios en su palabra. Y es a través de esos cambios que Dios se ha revelado, a través de la gramática, a través de esas relaciones entre palabras y frases y grupos de palabras y secciones de su palabra. Y después comenzamos a ver esas palabras y el hecho de que se conectan de distintas maneras. Y para entender mejor cómo se conectan, en la clase anterior comenzamos a ver las categorías
de palabras, o podemos llamar esas categorías de forma general las partes de la oración gramatical. Hoy vamos a seguir viendo esas partes de la oración gramatical, pero el tema de hoy sería las relaciones dentro de la oración gramatical. O sea, viendo esas categorías, y vamos a brevemente repasar esas categorías. Y viendo esas categorías podemos comenzar a ver cómo se conectan las palabras y esas relaciones dentro de la oración gramatical. Así que vamos a brevemente repasar las categorías que comenzamos a ver y después observar cómo las frases, o podemos decir los grupos de palabras, también se relacionan según esas mismas categorías. Espero que vaya siendo claro a la medida que vamos avanzando. Así que vamos a ver otra vez algunos ejemplos de las 9 partes de la oración gramatical. Decimos 9, quizás usted tiene una lista un poco diferente, quizás tiene un libro de texto que lo presenta de forma un poco diferente, pero básicamente esas son las partes convencionales, clásicas de la gramática, de las partes, esas partes de la oración gramatical. Comenzamos con el sustantivo, ¿se acuerda? ¿Qué es un sustantivo? Quizás quisiera pausar ahora y decirme, aunque no escucho. ¿Sabe usted qué es un sustantivo? Un sustantivo representa una persona, un lugar, una cosa, una idea. Sustantivo. No es esa idea, no es esa persona, no es esa cosa, es una palabra que representa distintas cosas, distintas entidades en la vida real. Estamos hablando de un sustantivo, a veces llamado un nombre. Y quizás convendría, vamos a hacerlo, volver a 2 Timoteo, capítulo 4. Estaremos viendo especialmente versículos 1 y 2. Después expandemos un poco, volvemos al contexto que estuvimos viendo en otra clase. Pero 2 Timoteo 4, y otra vez, para que entendamos, estos pasajes que estamos viendo no están para enseñarnos gramática. Tienen su mensaje, tienen su parte en el flujo de pensamiento de estas cartas, de estos libros. Pero estamos usando ejemplos, viendo ejemplos en pasajes bíblicos, y se espera que se vea que este estudio de gramática sí tiene que ver con el entendimiento de estos pasajes. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pausamos ahí. ¿Cuáles son los sustantivos? Dios, Señor, Jesucristo. Son sustantivos. En este caso representan personas, representa Dios, representa a su Hijo Jesús, sustantivos. Sigo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vivos, muertos, aunque esas palabras pueden ser en otros contextos adjetivos, en este contexto se usan como sustantivos. Los vivos, los muertos, manifestación y en su reino. Manifestación y reino también sustantivos. Que prediques la palabra. La palabra es un sustantivo. Que instes a tiempo. Tiempo, un sustantivo. Fuera de tiempo, un sustantivo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Paciencia, un concepto, una idea, es un sustantivo. Y doctrina, otro sustantivo. ¿Ok? Esos son los sustantivos, o a veces se llaman nombres. Después está el pronombre. El pronombre reemplaza el sustantivo o se usa en lugar de un sustantivo. Y vemos la palabra te. Te encarezco. Hablando de Timoteo,
esa palabra te está en el lugar de Timoteo. No dice Timoteo, pero representa a Timoteo. En vez de decir Timoteo, está diciendo te encarezco. También, versículo 2, que tú prediques. Esa palabra tú no está, pero se entiende en el verbo. Y vamos a volver a hablar de esos pronombres que se entienden por los mismos verbos. Cada verbo tiene un sujeto, vamos a hablar de eso, pero esos pronombres, tú o usted, yo, él, ella, ellos, se entienden en los mismos verbos. En vez de decir tú prediques, versículo 2, dice prediques. Y entendemos que está hablando de Timoteo, pero el pronombre sería tú, pronombre personal. Igual podemos entender que en versículo 1, Pablo está diciendo yo encarezco, yo te encarezco. No dice Pablo, pero la idea es inherente en el pronombre yo, que también en este caso no sé ni se ve. Está inherente, parte del verbo en sí. Vamos a volver a hablar de eso, pero que entienda que un pronombre está en el lugar de un nombre, o se está usando en vez de un sustantivo, pronombre. Después vimos los adjetivos. Los adjetivos. Un adjetivo modifica un sustantivo o un pronombre, modifica, explica. En este ejemplo tenemos uno, por lo menos, la palabra toda paciencia. Contesta, por ejemplo, un adjetivo cuánta paciencia, toda paciencia. Esa palabra toda modifica paciencia y quizás en este caso doctrina también, pero toda paciencia, toda es un adjetivo. Y ya vimos que vivo, la palabra vivo, podemos decir un hombre vivo, en ese caso vivo sería un adjetivo modificando hombre. En el caso de estos versículos vivos y muertos son sustantivos, se están usando como sustantivos, los vivos. En otras palabras, las personas vivas. Los muertos, las personas muertas. Si digo la persona muerta modifica persona. Está diciendo algo sobre él o sobre ella. Okay, un adjetivo modifica un sustantivo o pronombre. Si salimos un poco de estos dos versículos, podemos ver otro ejemplo, algunos otros ejemplos. No sé si usted tiene su Biblia, quizás convendría sacarla, abrirla, para ver lo que estamos viendo. Pero si no, escuche, y también quizás hay alguna ayuda en la pantalla que podemos mostrar. Pero si bajamos a versículo 3, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos hablando de adjetivos y en este caso sana. Es un adjetivo. Modifica doctrina. Contesta la pregunta, ¿cómo es esta doctrina? O quizás, ¿cuál doctrina? Como ya ve, estamos comenzando a contestar preguntas. ¿Se acuerda que en otra lección anterior hablamos de algunos pasos sencillos para seguir en el estudio bíblico? Orar, leer, plantear preguntas y después someterse a las respuestas. Para someterse a las respuestas hay que encontrarlas, hay que entender cuáles son las preguntas implícitas en el texto. Y vemos que un adjetivo a veces contesta ciertas preguntas. ¿Cuál doctrina o cómo es esta doctrina? Sana doctrina. 2 Timoteo 4:3. Sana doctrina. Otra observación en cuanto a los adjetivos, vemos que no dice sano doctrina. Es porque las palabras, no solo los sustantivos, sino también los adjetivos cambian según género. Doctrina, gramaticalmente, morfológicamente, si vamos a usar esa palabra, es femenina.
Es una palabra femenina, la doctrina. Por eso es sana doctrina. No es la sano doctrina, es la sana doctrina. Y en general, si el sustantivo termina en A, el adjetivo también. Hay excepciones. A veces el idioma español es complejo. Pero debe haber concordancia entre el adjetivo y el sustantivo que ese adjetivo modifica. La sana doctrina. Otro ejemplo de adjetivos, versículo 8. Si bajamos a 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo. Juez justo. Juez es un sustantivo. ¿Qué tipo de juez es el Señor? Es un juez justo. Ese adjetivo modifica juez. ¿Qué tipo de juez? Estamos viendo cómo las palabras, las relaciones entre palabras pueden contestar preguntas sobre el texto. ¿Qué tipo de juez? Juez justo. El Señor juez justo. Justo es adjetivo. Y es justo y no justa porque modifica juez, que de hecho, aunque no termina en O, la palabra juez es una palabra masculina, el juez. No es la jueza, es el juez, por eso es justo, no justa, juez justo. Esos son los adjetivos, a veces antes de las palabras, en general después, digo los adjetivos después de los sustantivos, las palabras que modifican un sustantivo o un pronombre, muchas veces se encuentran después de esa palabra que modifican, pero a veces también antes, como hemos visto. Seguimos, otra categoría, determinante. Ejemplos de un determinante serían los artículos el y la. El y la, esos artículos son determinantes, pero también el posesivo su. Vemos en este pasaje la palabra su. ¿Dónde está? Versículo 1. Su manifestación y su reino. Tiene una conexión con el Señor Jesucristo. ¿El reino de quién? De Él. La manifestación de quién? De Él. Pero también se puede llamar un determinante esa palabra su. Estamos presentando categorías de forma general. Quizás quisiera seguir estudiando en otras fuentes, pero otra vez para ubicarnos estamos viendo las diferentes partes de la oración gramatical para después ver cómo se conectan y cómo se relacionan esas ideas para mejor contestar preguntas sobre el texto. Verbos. Los verbos. Es una categoría importantísima. Un verbo comunica acción. Acción o comunica estado, comunica existencia. Te encarezco. Encarezco es un verbo. Juzgará es un verbo, viendo en 2 Timoteo 4:1. Juzgará. Esos verbos tienen una forma infinitiva o el infinitivo, que en el caso de juzgará sería juzgar. Juzgar es el nombre del verbo, es el infinitivo, termina en ar. AR, a veces ER o IR. Esos infinitivos son como el nombre del verbo, juzgar. Pero después, según su contexto, según quién está haciendo la acción, según el tiempo en que se hace la acción, ese verbo juzgar va cambiando. Y en este caso vemos que juzgará es un verbo en forma personal. Decimos forma personal porque nos dice quién está juzgando. Un verbo en forma personal dice cuándo y también especialmente dice quién. ¿Quién? Él juzgará. En este caso, el Señor Jesucristo juzgará.
No es meramente juzgar, no dice el Señor Jesucristo juzgar a los vivos. Juzgar sería el infinitivo, el nombre del verbo, pero no, ese verbo va cambiando según el contexto. Y vemos juzgará y sabemos que él o ella está juzgando, pero en el contexto vemos que es el Señor Jesucristo que está o que va a juzgar, porque también nos dice cuándo juzgará. Juzgará. Esos cambios en los verbos, como ya hemos visto un poco, dicen mucho en cuanto al mensaje. Nos ayuda a entender mejor el mensaje. El Señor Jesucristo juzgará, tiempo futuro. Otros verbos, versículo 2, prediques. Que prediques la palabra. Y no es predicar, es prediques. Está en forma personal. Prediques. Timoteo, que tú prediques. Estamos viendo verbos. Que instes, otra vez, instes. Nuestra acción es un verbo. Redarguye, reprende, exhorta. Y puede ver cómo esas palabras son muy importantes en el mensaje de Pablo a Timoteo. El mensaje se encuentra en los verbos. Los verbos y sí, otras palabras que modifican los verbos. El sujeto del verbo, todo eso es importante, pero el corazón del mensaje es el verbo. El verbo. Busque el verbo cuando está estudiando una oración. Ok, vimos que los verbos se encuentran muchas veces en forma personal. Sabemos que alguien está haciendo algo. Se llama forma personal porque comunica cuál persona está haciendo la acción o cuál persona está existiendo o está en cierto estado. Dicen quién cuando los verbos están en forma personal. Sabiendo eso, podemos agregar que cada verbo tiene, como mencionamos brevemente, cada verbo tiene un sujeto. Si es un verbo en forma personal, dice quién, entonces tiene un sujeto. El sujeto no es el tema de la oración, no es la temática. No, el sujeto en este contexto, el sujeto del verbo es la persona o la cosa que está haciendo la acción. El sujeto es el quién. Si un verbo en forma personal dice quién, también dice cuándo, pero si dice quién, entonces el sujeto es el quién. El sujeto será un sustantivo o un pronombre. Y como ya vimos, a veces el sujeto no se dice claramente en el texto y a veces no es necesario. No es siempre necesario decir el sujeto explícito, porque ya hay un sujeto implícito en el verbo si el verbo está en forma personal. Volvemos a leer 2 Timoteo 4, 1 y 2. Bueno, por lo menos la primera parte, versículo 1, te encarezco delante de Dios. Encarezco tiene un sujeto. El sujeto no es te. Te es el complemento indirecto. Está hablando a Timoteo. Pero ¿quién está haciendo la acción en el verbo encarezco? Bueno, es Pablo. Pero no dice Pablo encarezco y tampoco no dice Pablo te encarece. No, es ya entendido que el pronombre, el sujeto implícito de ese verbo es yo. Yo te encarezco. Yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará. ¿Quién juzgará? El Señor Jesucristo. Ya fue nombrado antes de la coma, y ahora en esta nueva cláusula o esta nueva oración que juzgará a los vivos y a los muertos, no se precisa decir otra vez el Señor juzgará. Ya está implícito en ese verbo el sujeto. Él juzgará, refiriéndose al Señor Jesucristo. Lo que estamos diciendo es que el verbo, si está en forma personal, dice quién. Ya tiene un sujeto implícito. Puede ser él,
puede ser yo, puede ser tú o usted, pero ya se entiende por los cambios en el mismo verbo que hay un sujeto. Ahora el pronombre, él o ella, el pronombre está en lugar de un sustantivo. Yo está en el lugar de yo Pablo. Pablo, yo te encarezco. Okay, estamos hablando de varias cosas a la misma vez, pero es importante entender estas categorías: sustantivo, pronombre y ahora verbo. Y entender que el verbo, cuando se encuentra en forma personal, dice cuándo, va a decir el tiempo, pero también dice quién, y va a tener un sujeto implícito en el verbo, pero tenemos que identificar quién está haciendo la acción, quién está existiendo, quién está en cierto estado, quién o cuál es el sujeto del verbo. Muy importante identificar quién está haciendo la acción del verbo. Ya mencionamos en la clase anterior los adverbios. Un adverbio modifica un verbo. ¿Se acuerda que un adjetivo modifica un sustantivo? Pero un adverbio modifica un verbo. Tiene en su mismo nombre verbio, adverbio. Modifica un verbo. Pero también puede modificar un adjetivo y aún otro adverbio. Qué complicado. Pero hay que entender, hay que recordar que un adverbio en general modifica un verbo, pero también puede modificar un adjetivo u otro adverbio. Y contesta, por ejemplo, cuándo, o cómo, o dónde. En nuestro texto vemos que Pablo dice en versículo 2, exhorta con toda paciencia. O sea, esas palabras no son adverbios, pero si parafraseamos un poco, decir lo mismo en otras palabras, entendemos que Pablo está diciendo, exhorta pacientemente. A veces vemos palabras terminando en mente, son adverbios. En este caso dice exhorta con toda paciencia. Podríamos cambiarlo un poco para que diga exhorta pacientemente. En tal caso, pacientemente es un adverbio. Preposición. Y ahora cuando comenzamos a hablar de preposiciones y conjunciones, estamos hablando de palabras conectoras. Preposición es otra categoría, otra parte de la oración gramatical. Y una preposición conecta palabras. Quizás conecta un verbo con un objeto o un complemento. Quizás se conecta un sustantivo con un objeto o complemento. Quizás convendría ver algunos ejemplos otra vez. Y hay algunos ejemplos en 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de. Delante de, si pensamos en esas palabras juntas, delante de es una preposición. Delante de Dios. Delante de tiene su objeto o su complemento. O podemos decir su término, Dios. Delante de Dios. Una preposición no se encuentra sola. Va a tener un objeto. Un complemento, o a veces se dice un término, un sustantivo o un pronombre que está conectando con otra cosa. En este caso está conectando encarezco con Dios. Dios tiene cierta relación con lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios. Delante de la preposición, su término o su objeto es Dios. Otro ejemplo, quizás va aclarándose a la medida que vemos otros ejemplos. Del Señor Jesucristo. De es una preposición. En este caso se combina con Él. De más Él son del. Pero de es la preposición.
el Señor Jesucristo es el complemento, a veces se dice objeto o el término, pero es un pronombre o un sustantivo que se está conectando con, en este caso, encarezco. Encarezco delante de Dios, te encarezco delante del Señor Jesucristo. Delante de, en este caso, van juntas esas palabras, delante de, como una preposición. En otros contextos, la palabra de se encuentra sola. Es una preposición de. En este caso, delante de, van juntas esas palabras como una preposición. Delante de Dios, delante del Señor Jesucristo. Otro ejemplo sería la palabra en, una preposición. En, pero no se encuentra sola. ¿En qué? En su manifestación o en su reino. Conectando la palabra juzgará, ¿dónde o cuándo va a juzgar? En su manifestación, en su reino. En la preposición, manifestación, el término o el objeto de esa preposición. ¿Ok? Preposiciones. Vamos a volver entre poco para hablar de los grupos preposicionales. Ya vemos que una preposición no se encuentra sola, se encuentra en un grupo, a veces se dice en una frase, un grupo de palabras, un grupo preposicional. Vamos a hablar de esos grupos de palabras y específicamente los grupos preposicionales. Pero terminamos con las categorías, las partes, repasando las partes de la oración gramatical. Conjunción es la próxima categoría, la próxima parte de la oración gramatical. También una conjunción conecta palabras. Una conjunción conecta palabras. Y otra vez hay ejemplos en este pasaje. Una conjunción puede conectar dos elementos en una relación coordinada. Si digo, mi esposa y yo vamos al supermercado. Mi esposa y yo estamos en una relación coordinada. Conectados los dos sujetos con esa conjunción y. Y es un ejemplo de una conjunción. Pero no solo una conjunción, es una conjunción coordinante. Coordina dos ideas. Quizás no son ideas iguales o que son exactamente los mismos, pero están en una relación coordinada. La palabra y. Vemos ejemplos en este pasaje. Instes, versículo 2, instes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo, dos ideas conectadas con y. Una conjunción que conecta palabras. En este caso, una conjunción coordinante. Dos ideas en una relación coordinada a tiempo y fuera de tiempo. Vemos lo mismo en versículo 1. Te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Dos ideas o dos personas en una relación coordinada, conectadas, las palabras conectadas con la conjunción y, una conjunción coordinante. Otro ejemplo de y, con toda paciencia y doctrina. Versículo 2. Con toda paciencia y con toda doctrina. Dos ideas, paciencia y doctrina, no son iguales, pero sí están en una relación coordinada, conectadas con y, conjunción coordinante. Una conjunción también puede ser una conjunción subordinante. Ahora estamos hablando de coordinación y subordinación. Ideas, objetos, personas pueden ser en una relación coordinada o una relación subordinada.
Y cuando estamos hablando de gramática, una idea subordinada a otra idea indica que esa idea no se puede existir sola. Depende de otra parte de la oración. O podemos decir que apoya a otra parte de la oración. Es subordinada a otra parte de la oración. Y muchas veces la conjunción coordinante identifica esa parte de la oración entera que es subordinada a otra parte. Un ejemplo que quizás le va a ayudar. Versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes. Si digo que prediques la palabra, esa parte no se encuentra sola, es subordinada a otra parte de la oración. Pablo está diciendo, te encarezco, te animo, te mando, te exhorto, quiero que hagas algo. Te encarezco, y ahora bajando a versículo 2, te encarezco que prediques. Esa palabra que, una conjunción subordinante. Pablo está diciendo que prediques la palabra, pero gramaticalmente que prediques la palabra no se encuentra sola. Depende de lo que él dijo en versículo 1. Te encarezco, Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En este momento la idea grande es que esa palabra que también es conjunción subordinante. ¿Ok? Hablando de conjunciones, vale mencionar, y es verdad que cada vez más la gramática va complicándose, estamos tratando de simplificarla, pero hay otra palabra que en estos versículos, versículo 1 dice, que juzgará. ¿Es otra conjunción? No, en este caso no. En este caso, esa palabra que se está usando como un relativo. Un relativo. Está diciendo algo en cuanto al Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esa es, en este caso, que no es una conjunción, es un relativo, pero igual está marcando que lo que sigue es una idea subordinada. Que juzgará a los vivos y a los muertos no se encuentra con una oración aislada, independiente. No, es subordinada a Jesucristo. Está diciendo que está contestando una pregunta en cuanto a Jesucristo. ¿Qué hará Jesucristo? Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Estamos mencionando este que porque es una palabra conectora, pero no es una conjunción. Ok, no es una conjunción en este caso. Quizás será complicado a veces reconocer las distintas clases de palabras conectoras. Pero si capta esta idea de que existe esa categoría general de palabras conectoras, algunos son relativos, otras palabras conectoras son conjunciones, otras son preposiciones. Pero si busca esa idea general de palabras conectoras que conectan ideas entre sí, terminan siendo muy importantes, y aun si usted no se acuerda si es preposición o conjunción o qué es esta palabra, si ves que está conectando ideas, es importante reconocer eso y dar atención especial a esas palabras conectoras. Mencionamos la interjección como la última categoría de las partes de la oración. Ay de mí. Un ejemplo de una interjección. No vamos a hablar mucho de la interjección, pero la mencionamos. Ok, ¿qué estamos haciendo? Estamos repasando estas categorías básicas de las partes de la oración gramatical. Cada palabra se encuentra
básicamente dentro de una de esas categorías. Esas categorías nos ayudan a entender cómo se conectan las palabras entre sí dentro de una oración. Ahora vamos a mencionar y terminamos esta clase con esta observación. Número 2, después de un repaso de esas partes de la oración, número 2, vamos a ver algunos ejemplos de grupos de palabras. Grupos de palabras que se conectan entre sí en esas mismas categorías. Vimos, por ejemplo, que está esa categoría de adjetivo, una palabra que modifica un sustantivo. Bueno, sabe que un grupo de palabras puede hacer lo mismo. Un grupo de palabras, todas juntas, como un grupo, podemos decir grupo sintáctico, a veces podemos decir una oración o una cláusula, puede funcionar como un adjetivo. A veces se precisan más palabras que un mero adjetivo para contestar una pregunta sobre un objeto, una persona. Vimos un ejemplo en versículo 1, cuando dice el Señor Jesucristo, Pablo quiere decir algo sobre él. Un mero adjetivo no basta en este caso. Usa un grupo de palabras que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ese grupo de palabras está funcionando como un adjetivo, modificando el Señor Jesucristo. ¿Ok? Esa es la segunda idea grande de esta clase, que los grupos de palabras también funcionan según esas categorías que vemos. Los adjetivos son palabras aisladas, pero a veces los grupos de palabras funcionan como adjetivos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de grupos de palabras que funcionan como esas partes de la oración gramatical es versículo 8. Estamos en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8, por dar un ejemplo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Ahí está una frase preposicional o un grupo preposicional de justicia. La preposición de con su término justicia. Ese grupo preposicional de justicia está funcionando como un adjetivo. Está modificando ¿cuál palabra? Corona. ¿Cuál corona? La corona de justicia. Un grupo preposicional que está funcionando como adjetivo, modificando corona. Otro ejemplo, sé que es mucha información, pero estamos dando un vistazo de este campo de la gramática y viendo en este momento que grupos de palabras pueden funcionar como adjetivos, como adverbios, a veces como sustantivos. Por ejemplo, versículo 8, tenemos un grupo de palabras que está funcionando como un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Bueno, en general es una palabra que representa una cosa, una idea, una persona, un sustantivo. Pero a veces hay grupos de palabras que funcionan como grupo, funciona como un sustantivo. En este caso, al final del versículo 8, vemos que hay personas y aquí se describen o se identifican como todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. Ese grupo de palabras, todos los que aman su venida, está funcionando como un sustantivo. A quienes o para quienes es guardada esta corona y a quienes será dada esta corona. Bueno, a estas personas, a todos los que aman su venida.
ese grupo de palabras se está usando como un sustantivo. ¿Ok? Ese es el punto. Estamos viendo que grupos de palabras también funcionan como sustantivos, a veces como adjetivos, a veces como adverbios. Dentro de ese grupo hay otro ejemplo. Ese grupo, todos los que aman su venida, un grupo que funciona como un sustantivo. Bueno, dentro de ese grupo está otro grupo que aman su venida. Que aman su venida. Está modificando como un adjetivo todos. No dice meramente a todos. No, usa este grupo de palabras que modifica todos. ¿Quiénes? Que aman los que aman su venida. O sea, un grupo de palabras, en este caso, usado como adjetivo. La corona será dada a todos. ¿A quiénes? Todos los que aman su venida. Un grupo de palabras modificando todos, cambiando un poco el sentido, clarificando, modificando todos. No a todos, pero todos los que aman su venida. Ok, la idea grande. Y si se queda usted con la idea grande de esta lección, impecable, perfecto. La idea grande es que hay categorías, hay distintas partes de la oración gramatical. Cada palabra se encuentra en una de esas categorías, o es sustantivo, o es adverbio, o es verbo, quizás interjección. Están esas partes de la oración gramatical. Eso entendido, después agregamos este dato más. Este segundo punto de hoy es que los grupos de palabras también funcionan como adjetivo o sustantivo o adverbio. Grupos de palabras también funcionan en esas categorías. ¿Por qué importa todo esto? Importa porque entendiendo cómo se conectan palabras con otras palabras o cómo se relacionan grupos de palabras con otros grupos de palabras, comenzamos a entender el mensaje del texto. Esos grupos de palabras que vimos contestan preguntas sobre el texto, sobre otras partes del texto. Dicen cuándo, dice quiénes. Esa corona de justicia es guardada no para todos los que aman su venida. Hablando de los cristianos, un ejemplo pequeño de la importancia de entender las palabras y cómo se conectan entre sí. Hay una corona de justicia, es guardada, es un premio, no porque lo merecemos, pero Dios en su gracia nos va a bendecir. ¿A quiénes? A los cristianos, aquí descritos como aquellos que aman su venida. Aprovecho para preguntarle a usted, ¿conoce al Señor? ¿Ha sido salvo? ¿Está en buena relación con el Señor? En algún momento el Señor Jesucristo vuelve. En ese día no va a importar si usted entiende gramática. No va a importar incluso si ha memorizado toda la Biblia. Lo que va a importar es si usted está bien relacionado con Dios. Y solo va a estar relacionado bien con Dios si está bien relacionado con su Hijo Jesús. El Hijo Jesús es el Salvador, es el único Salvador y es el juez. Y en aquel día usted va a querer estar bien relacionado con Él. Y hoy es el día. Hoy es el día. ¿Hay una corona reservada? ¿Para todos? No. Para todos los que aman su venida. ¿Quiénes son ellos? Son ellos que están bien relacionados con Él. Son los cristianos que han sido salvos por la gracia de Dios. Porque han puesto su fe en Jesús. Han dicho a Jesús, no quiero más mis pecados, quiero a ti. Y recibo
tu regalo de la salvación, esa obra en la cruz que ya hiciste. Recibo ese don, confío en ti, en tu obra en la cruz. Son ellos que sí aman su venida, porque para ellos cuando vuelve, no va a volver como juez, sino como Salvador. Así que espero que sea así con usted. Eso es mucho más importante de la gramática, que usted esté bien con Dios a través de su Hijo Jesús. Padre, pido que sea así. Pido que si hay un oyente, alguien viendo estas grabaciones que todavía no está bien relacionado contigo. Hemos dicho en pocas palabras algo del Evangelio. Espero, Padre, y pedimos que él o ella vuelva a leer tu palabra. Quizás que busque ayuda a otro creyente. Quizás acá en el internet puede encontrar las respuestas que salen de tu palabra. Que seas salvo, que seas salva por Jesús. Pedimos en el nombre de Él. Amén. Bendiciones. Nos vemos, por así decirlo, en la próxima clase. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.